que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. De 20 a 22 horas, cortita y al pie, por AM970, con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita y al pie. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. AM970. Bueno, ¿cómo les va, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cortita y al Pie a través de la 107.1 FM Guaraní. Y bueno, estamos acá a pesar del feriado, ¿no? Haciendo un esfuerzo porque estamos viniendo del estadio, estamos viniendo de la cancha. Ha jugado Belgrano, ganó en el torneo federal amateur de fútbol 3-2 en un partido que fue muy favorable al equipo local en el primer tiempo. En el segundo le costó un poquito, a tal punto que ganaba 3-0. Huracán, con un hombre menos, en el segundo tiempo se acercó, convirtió 2 goles, se puso 3-2. Belgrano terminó sufriendo y con un incidente al final bastante importante, con la participación de varios jugadores, tanto de Belgrano como de Huracán. Y tenemos también, por supuesto, la gran noticia del fin de semana, que fue la consagración de San Martín de Curuzucoatiá como campeón provincial de básquetbol. Nuevamente San Martín, no solo consiguiendo ya la clasificación para el torneo federal, sino también ganando el cuadrangular final, algo que se le escapó el año pasado a manos de Atlético Saladas, pero que hoy lo vuelve a recuperar. Y otra noticia importante es que todo eso lo va a tener acá en esta mesa de discusiones, de análisis, de debate, porque, como siempre digo, lo dije también en otros medios, estamos para difundir el deporte de Curuzucoatiá. ¿Y saben cómo se difunde el deporte? Presenciando cada acontecimiento deportivo. Y creo que nosotros lo estamos cumpliendo, y lo vamos a cumplir todavía más, a rajatabla, porque no nos gusta hablar de cosas que no vemos, ¿no? Pero como hemos estado transmitiendo los partidos del Federal de Básquet, como hemos estado transmitiendo los partidos del Federal de Fútbol, podemos hablar, creo que con cierta autoridad, ¿no? Como para explicarle a la gente lo que hemos visto y seguir disfrutando del deporte y seguir difundiendo el deporte local. No me quiero extender mucho en esto, pero sí quiero resaltar la tarea de mis compañeros, ¿no? Que viajan, que van, que vienen, que estamos presentes en todos lados, y ese es el objetivo. Nos está acompañando Miguelito Moscarela, uno de los conductores de este programa. Miguel, un gusto saludarte. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a nuestro señor operador. ¿Cómo le va, Marquito Favotti? Bueno, sí, uno de los que viajó mucho es Aldo Boto, que está ahí, ya va a estar con nosotros, nos va a contar. En un partido, el torneo que jugó San Martín, raro, ¿no? Gana el primer partido, pierde por 30 muy feo el segundo. Y gana muy, muy fácil el tercero, o sea, las cosas del deporte. Pero eso nos va a contar seguramente Aldo Boto, que está, no sé en qué lugar, porque dice que está viajando. Hola Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos, espero que me reciban bien. Yo estoy llegando a mi destino ya, a la capital. Mañana juega la selección argentina frente a Perú en el estadio, en la Bombonera. Estaba por decir en el estadio Monumental. Juega en la Bombonera mañana frente a Perú por las eliminatorias después de perder con Paraguay. Y es cierto, tuvimos un fin de semana muy movido porque, bueno, por razones familiares, a pesar de estar invitado por el municipio de Montecaseros a quedarme, a dormir si quería
en Caseros opté por ir y venir, porque bueno, ustedes saben que está lastimada Mercedes, entonces se hace más difícil. Y bueno, el agradecimiento y las felicitaciones por la organización del Final Four, realmente ha sido muy muy lindo, muy bueno. Y bueno, y ahí fuimos con Gerardo a tratar de traerle las alternativas de los partidos de San Martín. Y bueno, ustedes lo dijeron, con 3 partidos jugados, 2 ganados y 1 perdido. El que perdió muy feo. Pero también lo adelantamos en el programa, Miguel, Jorge, que ese primer partido frente a San Lorenzo iba a marcar el campeonato, y vaya si lo marcó, porque terminaron siendo finalmente el primero y segundo del torneo. Y en ese partido creo que salió a relucir y a resaltar toda la categoría y toda la experiencia que tiene San Martín en su plantel, de la mano de Agustín Insaurralde y de Franco Aguirre. El partido que jugaron Agustín y Franco, más allá de que fueron muy bien acompañados por Maxi Luchú, por Carabajal, por Morales, que ayer tuvo un partido extraordinario, quizás no tanto el viernes, pero muy bien Juan Pablo Vigiani también. Realmente lo hecho por Agustín y por Franco ha sido memorable la noche de viernes, y contra todos los pronósticos se pudieron alzar con un partido que fue realmente muy complicado y muy muy difícil. Y por momentos me acordaba de Jorge que decía, hay que tener cuidado el viernes por el tema de los pistos, pero bueno, la experiencia de los chicos creo que también hizo que todo se vaya salvando, ¿no? Y no digo que hayan sido parciales los árbitros, sino que bueno, hubo situaciones en el juego que pusieron difícil a San Martín, la cuarta falta de Aguirre, por ejemplo, y resulta que Aguirre mete una tapa sobre el final del partido con 4 fules, producto de su experiencia y de esa voracidad que tiene para marcar ese chico, que es realmente increíble. Sí, para mí Aldo pasa porque pudo imponer en los 2 partidos que ganó San Martín, pudo imponer su manera de jugar. Su ritmo. Eso para mí es clave. Lo veníamos viendo durante todo el torneo. En los partidos donde le cambian el ritmo a San Martín le complica un poco más, pero donde puede manejar el ritmo del partido, con tener jugadas largas, pasarse bien la pelota, sin apuros, eso, y ahí aplica toda la experiencia y la capacidad, haciendo correr el reloj hasta los 23, 24 segundos, y creo que, sí, y después, esa es la experiencia. Meter esos tiros claves sobre el final, yo creo que fue la experiencia. San Lorenzo tenía un muy buen plantel, lo dijimos también, muy joven, le podía pesar el estar definiendo un partido, y para mí el viernes le pesó porque enfrente estaba un equipo con más experiencia. Y cuando digo experiencia hablo de estos 2 chicos que están hace mucho jugando en Guruzú, que además ya se conocen, que ya saben, no es decir saben todo, porque nadie sabe todo, pero saben de este tipo de definiciones. Y como dijo Jorge, tampoco es casualidad. De los últimos torneos, San Martín ganó 3 de 4. Y de los últimos que jugó, porque desde el 2015 hasta acá, jugó 6 provinciales y ganó 4 provinciales, y después los otros 2 los perdió en la final, digamos. La experiencia de todo, ¿no? De que va al lado del plantel, del club en sí, hace que se note por ahí alguna ventajita y alguna diferencia. Aldo, y es el séptimo sí. Vi que estuviste hablando en el post partido con varios de San Martín. Sí. Ya sabemos, salió campeón, felicitaciones, pero ¿pudiste hablar algo cómo se viene el próximo San Martín? Y sí, yo creo que hay que dejar que baje la espuma, como se dice, y va a haber que armar un equipo nuevo para el torneo federal. Sí, nuevo hablando. Sí, pero escuchame una cosa, la espuma
La espuma la tienen el público, nosotros, pero el dirigente no, porque el dirigente ya tiene la cabeza en otra cosa, seguramente, si piensa otra cosa. Y sí, yo estoy con vos, yo creo que no debería tener la espuma alta el dirigente. Yo tengo entendido que la idea, es más, ya empezaron a hablar o tratar de sondear para buscar el apoyo para jugar el torneo federal, y bueno, y habrá que ver qué se puede armar. Aldo, ¿cómo te va? Jorge tal, Pecker, Jorge? te saludo. Bien, vos sabés que la pregunta que hace Miguel era la que yo iba a hacer, pero amplío un poquito más. La decisión de jugar el federal ya la tiene San Martín antes de jugar el prefederal, digamos. O sea, Sí, por supuesto. la decisión de los dirigentes ya está, es decir, ellos quieren jugar el federal. Bien, ahora, el año pasado también estaba esta misma decisión de jugar el federal, querían jugar el federal, habían clasificado para eso, perdieron la final, y lo que pasó fue que no consiguió el apoyo necesario como para poder hacerlo. Ahora había cuenta de que ya terminó el prefederal, que Belgrano ya se clasificó, a menos de que haya salido campeón, ¿no? Pero igual ya estaba clasificado. Ya está la decisión, ya está. Entonces lo único que está faltando es saber si va a contar con el apoyo de la provincia, ¿no? Porque hay un tiempo político nuevo, digamos, ¿no? Entonces, Claro. han cambiado las cosas. ¿Viste lo que pasó con el torneo Sí, Evita? Esas cosas no pueden pasar con un torneo semiprofesional como el federal. Claro, Te tienen que decir que te dan, y con un pero campeón. no, vamos, venimos, esas cosas. Claro, Aldo, con un campeón, porque el año por pasado pasó con un subcampeón. Bueno, ahora pasa con un campeón, es decir, hay que apoyar al equipo que se coronó campeón para que juegue el federal. Claramente. Y Es Aldo, más, sí. disculpa, a eso se le debe sumar al apoyo que coincido plenamente que hay que hacerlo cuanto antes, saber contar con cuánto, porque a partir de ahí, ¿qué equipo formo? ¿Para qué? Sí, por supuesto, Claro. pero bueno, por ejemplo, San Lorenzo de Montecasero, clasificado al federal hace 2 meses, ya el intendente de Casero dijo que San Lorenzo va a jugar, tenga o no tenga el apoyo de la provincia. Claro. O sea, la va a poner el municipio. Ya es así. Pero bueno, son diferentes casos. En Curuzú también se apoya, pero se apoya con otros niveles, si querés. Claro, O sea, el apoyo- no en forma exclusiva, digamos. Claro, lo de San Lorenzo o lo del municipio de Casero es realmente muy importante. Acá puede apoyar el municipio local, ¿no? Y seguramente lo va a hacer. Pero Lo va a claro, hacer. sí, pero no con la totalidad de lo que San Martín Claro. necesita. Claro. No creo que todo lo que necesite San Martín, la municipal le diga, no importa, yo te banco. Va a ser complicado. Por eso hablaba yo de un nuevo aire político en la República Argentina, lo que nos está obligando a pensar desde varios ángulos, ¿no? Lo que Sí, pasó yo creo que pasó con igualmente- el Evita es una prueba de eso. Sí, por supuesto. O sea, Yo bocharon hablé categorías. Sí, yo tuve la posibilidad de hablar el otro día de la mañana con Eduardo Tazano, intendente de la capital correntina y además presidente de Regata. Estuvo anoche en Montecasero y hablamos un ratito de eso y él cree que va a haber la ayuda. De acuerdo a porque está claro que si no es muy injusto, Jorge, que se apoya a los clubes de la capital y al de Mercedes, Seguro. que juegan Liga Nacional y Liga Argentina, y no se apoya a los otros clubes del interior que hacen un esfuerzo bárbaro por clasificarse al federal y no lograr en este caso el apoyo provincial. Córdoba de Aunque esto Corrientes- ya pasó, Aldo, ¿eh? Sí, por eso ya pasó. El año pasado jugó solamente el equipo correntino,
que tuvo algunas ventajas, si se quiere, porque bueno, por diferentes razones, pero tuvo algunas ventajitas, y viviendo en la capital se tiene más ventaja porque se está más cerca también, ¿no, muchachos? Sí, y tenemos que tener en cuenta lo del federalismo provincial en este caso, de que representar el interior de la provincia lo representó a tal punto que campeón y subcampeón del interior, y aún habiendo participado varios equipos de este torneo, varios equipos de la capital. Sí, no, está claro. Y además otra cosa, es más, el tercero también. También, porque también, primero sí. fue Sí. Primero fue San Martín, si Sí. querés, segundo fue San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo, tercero entró Córdoba, cuarto Amán, pero Amán fue un equipo que participó y mucho de este torneo y fue uno de los mejores, ¿no? Sí. Fracaso lo de Amade, para mí, en este cuadrangular. Sí, tenía con qué, Sí. para mi gusto, ¿no? Y después de ganarle a San Martín como le ganó, ayer jugando contra un equipo que no tenía chance de salir campeón, tenía que haber ganado, eso es lo que querés decir vos, Jorgito. Sí, totalmente. Sí, ayer estaba muy enojada la gente de Casero. Yo no sé si vos viste el partido de San Martín, Miguel, creo Sí, que sí. sí, vi. Que lo viste por YouTube. Sí. Estaban enojados porque decían que Córdoba entregó el partido contra San Martín porque estaba pensando en la semifinal del miércoles frente a Regatas por la Copa Palacio. Y recibí me apuraron inclusive al final del partido algunos que diga algo en el programa. Y yo ayer dije algo ya durante la transmisión. A mí me llamó muchísimo la atención la expulsión, si se quiere, del número 10 de Córdoba, del chico Monzón. A los 3 minutos. A nada, había empezado recién el partido. Pero claro, el gran inconveniente, me parece, ¿no? Nosotros habíamos hablado el viernes, cuando Córdoba le gana más, hablamos con Chumbi Graciani, ustedes lo conocen a Chumbi, Sí. entrenador. Bueno, Chumbi fue el que lo tuvo a Monzón cuando Monzón era chico. Y me dijo, me está sorprendiendo, dice, porque él siempre tuvo algunos problemas de conducta y realmente lo estoy viendo extraordinario. Hablamos también del pibe que después que pasó lo que pasó el domingo, a mí me frustró un poco, digamos. Ahora, el tipo quedó enganchado con una jugada del sábado en el partido contra San Lorenzo, y como le tocó uno de los árbitros que estuvo el día anterior, es como que le seguía discutiendo la jugada del partido anterior, digamos, realmente inexplicable. Y tras cartón se le lesiona gravemente Matías Núñez, otro de los titulares, y ahí el equipo corto que era San Martín pasó a ser largo al lado de Córdoba, y a eso le suma que Morales, todo lo que tiraba parecía Curry el primer tiempo, porque todo lo que tiró en Bocó, creo que hizo 8 triples en el primer tiempo. Hizo 9, los 8 fueron en el primer tiempo. Aldo, te perdimos un poquito, no se te escucha muy bajito. Vamos a poder cortar y volver a llamar, por favor. Ahí estamos. Cortita y al pie. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales. Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur, Dr. Pozzi, 248, teléfono 422-128. Galpón Sur.
Hay un equipo que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Cuatro Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Agroveterinaria San Martín, con teléfonos 03774 1545 0023 1551 7512. Agroveterinaria San Martín. Cortita y al pie. Cortita y al pie. Ahí estamos nuevamente con Aldo, a ver si te tenemos mejor, Aldo. Sí, por supuesto, aquí estoy. Ahí estamos. Pero ahora bueno, está mejor. No, ahora estoy mejor. Sí, ahora, pues es que, bueno, estábamos hablando de eso del Córdoba, que me sorprendió mucho, pero no entiendo que el Córdoba haya entregado el partido, digamos, no lo entiendo así. Déjame que te Sí. haga recordar algo. El partido, y es solamente seguramente una coincidencia, el partido de Córdoba-San Martín en San Martín, ¿te acordás que yo había mencionado que me llamó mucho la atención, que el técnico estaba recostado, que no gritaba, conociéndolo, ¿te acordás de ese partido? Y como que también nos tuvo con todas las luces contra San Martín acá Pero yo creo que a San Martín le conviene jugar con este equipo para mí, ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Sí, por ahí por el tipo de juego le conviene más, le queda mejor un equipo que otro. Le queda mejor jugar contra este equipo que contra San Lorenzo, por ejemplo. Para mí San Lorenzo era el más incómodo de todo. Y perdió por 30 con Amal. Sí. Y yo creo que con Amal lo que pasó fue que todo lo que se gastó el viernes hizo que finalmente el equipo no tuviera respuesta desde lo físico, para mi gusto. Pero bueno, fue superado ampliamente y hubo un primer tiempo además que fue brillante, el tiempo contra San Martín. Pero después, pero también es cierto que en el tercer partido al equipo goleador le faltaron las piernas que le faltaron a San Martín el sábado a la noche, porque ayer pudo reaccionar y no reaccionó. Ayer perdió 4 pelotas, que eso se debe referir por ahí Jorge cuando dice Amás no lo pudo ganar. Perdió 4 pelotas seguidas San Lorenzo sobre el final del partido, con chance de acercarse a 3 puntos, a 2 puntos, y el tiro, no digo fáciles, pero que vos cuando tenés que ganar esos tiros son los que metés, son los que te cambian la ecuación del partido. Todo lo contrario de San Martín, que increíble lo que tiraban, metían. Sí. Pero, a ver, el viernes, no sé si vieron los últimos 2 minutos. Cuando el partido se pone 62-62, que faltaban 2 minutos, creo. Sí. Primero, el estadio enmudeció. Quedaron callados porque veían que había algo raro en el ambiente. Se perdieron 4 pelotas seguidas, o sea, dos ataques de cada equipo, y después aparece Agustín Insaurralde, mete un triple de 8 metros. Extraordinario. Y después, a los 39 minutos, después de haber jugado todos los minutos del partido, mete una penetración de cuando tenía 18, digamos. Se los puso en el bolsillo Insaurralde. Esa es la verdad, lo de Agustín fue espectacular. Y está dando ventaja de lo físico, eso lo sabemos todos.
Vuelve bueno, Aldo, Agustín, a recuperar el nivel que muchas veces lo vimos, ¿no? Pero yo creo que él se está despidiendo del básquet, Jorge, de acuerdo a lo que dice. Ayer me dijo que fue su último torneo, que no va a jugar más por una cuestión laboral. Pero bueno, yo espero que recapacite, digamos, porque lo de este torneo fue realmente extraordinario. Entiendo que los horarios le van a jugar una mala pasada, sí, pero bueno, también entiendo que se puede solucionar, digamos, que es todo solucionable. Por lo menos para esta clase de torneo, para el federal no sé, pero esta clase de torneo no debería dejar de jugar. Sí, lo que le cuesta a él muchas veces son los viajes, por ejemplo, los días domingo, que vuelve muy tarde. Sí, claro. Eso sería... Y el federal se juega entre semana. Y sí, y esos partidos no... Sí. Por ahí no Sí, los el va a gran poder jugar. problema, el gran problema son esa clase de partidos en el federal. Por eso digo y afirmo, esta clase de torneo lo deberían jugar todo lo que puedan los curuzucuateños, porque además es más lindo, a la gente se entusiasma con que estos chicos sigan jugando. Ayer, por ejemplo, sé de chicos que han jugado en San Martín, que han salido campeones de San Martín, que fueron a la cancha, chicos que quizás no nacieron en el club, pero que jugaron y que salieron campeones en el 2015, que se comunicaron con uno con otro por el torneo, digamos. Entonces yo creo que ese sentido de identidad hay que tratar de que siga, porque para mí es la gran diferencia que hay de los otros equipos. Para mí, San Martín y cualquiera de los equipos goyanos, juegue el que juegue, tienen una identidad que los demás no. Y le da una ventaja. Pero por ahí es una pavada mía, pero para mí hay una ventaja ahí, en el reconocimiento del público inclusive, que es importante a la larga. Aldo, hablando de eso, y ahora me trae, dando vuelta, me trae a la mente, ¿sabe si de los 4 que estuvieron, se sabe de San Lorenzo, se supone San Martín, de los otros equipos van a participar del federal? Sí, San Lorenzo ya dijo que sí. Sí. Yo hablé con alguien de Córdoba y me dijeron que sí o sí, así que faltará preguntar por Amad, pero Amad si tiene el apoyo, Jorge lo sabe esto. Sí. Creo que todos sabemos, si Amad tiene el apoyo, Amad juega. Sí, totalmente. O sea, ¿sabe a dónde apunto? A que si alguno de ellos no participa, por ejemplo Amad, por ahí hay jugadores que... Sí, claramente, y si no participa San Martín, claramente Claro. hay jugadores que pueden ir a jugar a otro lado, eso está clarito. Yo no hablé, cambió la comisión directiva, yo hablé algo con Ignacio Gelmi, que es el nuevo presidente de San Martín, en casero, pero no me dieron, digamos, muchos detalles, pero sí sé que ya están tratando de solucionar lo económico, de obtener alguna reunión como para poder asegurar la participación y comenzar a hablar sobre todo con los jugadores que quieren tener en el plantel, ¿no? Y no sé bien a qué le apuntan, porque no hablé de nombres, pero uno supone que al primero que van a tratar de cerrar es a Franco Jesús, que vive en la ciudad, ¿no? ¿Y el gran capitán? Y ayer estuvo con los muchachos ayer. No sé si quedaron hablando, yo me fui temprano porque yo tenía que viajar, pero estuvieron en el negocio de Damián anoche. No sé si hablaron o no hablaron algo, porque veo que cuando se quedan hasta tarde por ahí hablan algo. No tengo ni idea, no tengo esa información, pero sí, sería muy bueno, ¿no? ¿Por qué no? Que se vea otra vez a Peruchena jugando en San Martín, y por qué no los hermanos. Aldo, felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo. No. La verdad que este es el programa que uno quiere hacer y quiere integrar
con presencia en todos lados, con transmisiones, con este... Es lo que nos gusta. Claro, pero no deja de ser un esfuerzo, Aldo, yo lo sé, así que por eso te envío un abrazo grande y mis felicitaciones por el esfuerzo. Nada, yo seguramente ahora lo bueno que va a tener esto de tener a Jorge en el equipo, Miguel, y que no voy a transmitir todos los partidos de San Martín, porque yo sufro mucho. Claro. ¿Sufre pero mucho? Bueno, ¿Sufre mucho? Sí, sufro mucho. Bueno, pero esto es para gozar, no para sufrir. Sí, no, pero es comprensible. Uno en algún momento... Jorge, ¿es necesario que lo diga? No, bueno, pero... Nos damos cuenta. Me emociono de pensarlo a veces, pero que a uno haya sido parte del club, digamos. Claro, seguro. Uno tiene sentimientos hacia cierta divisa, ¿no? Y claro, y cuando anda en la mala uno anda mal, y cuando anda en la buena uno anda muy muy bien, sí, y siempre espera eso, ¿no? Sí, no, pero bueno, cuesta un poquito más. Seguro. Pero bueno, es lo que a uno le gusta. Te digo la verdad, ni transmitiendo River me pasa lo que me pasa transmitiendo San Martín. Claro, seguro. Bueno. Aldo, un fuerte abrazo y completo el informe. Sí. Te quiero preguntar algo antes de todo. ¿A mí? Sí, porque yo, a vos, a Miguel y a todos. Yo no voy a cortar hasta que nos cuenten qué pasó. ¿Hasta que nos cuenten pasó que dónde? ¿En la cancha hoy? Sí. Bueno, sí. Yo quiero que me digan qué pasó al final, sobre todo porque ahí en un grupo es un escándalo, escuché tanto, Fue un escándalo. Bueno, lo hemos sumado a Daniel Barrientos a la mesa, hace rato que te está escuchando, así que un buen triunfo de Belgrano, que ganaba 3-0. Ahí ya lo vamos a reincorporar a Aldo Boto también. Si no va a seguir va a seguir escuchando. Claro. Belgrano ganaba bien, ganaba 3-0. Yo creo que sin ningún tipo de problema, sin inconvenientes, sin sustos, sin sobresaltos. Justo, poneme. Ganaba tranquilo, Belgrano 3-0, no pasaba ningún sobresalto. Es más, esperábamos un par de goles más todavía del equipo de Belgrano, hasta que Huracán se queda con 10 por expulsión de Matías Sarantonelli. Ahí estaba 2-0 el partido, estábamos en el primer tiempo todavía, y decíamos con Dani que en el segundo tiempo Belgrano seguramente iba a conseguir una goleada, ¿no? Porque con un hombre menos, Huracán jugando un mal partido, porque el primer tiempo de Huracán fue malísimo. Belgrano muy superior, ganaba 2-0, se queda con una superioridad numérica, y el segundo tiempo era a pedir de boca. Y a tal punto que a los 2, 3, 5 minutos del segundo tiempo, Ramón Piedrabuena marca el tercero, y ya bueno, se viene la goleada, ¿no? Pero no pasó, descontó Huracán con un gol de Cristian Sone, después hay un penal a favor de Huracán, vuelve a convertir Cristian Sone, se pone 3-2 y Belgrano comienza a sufrir el partido, porque la pelota la tenía Huracán, porque se terminó la jugada de gol para Belgrano y porque Huracán se quedó a un solo gol de distancia y quería alcanzar el empate. Un empate que no lo iba a clasificar, pero por lo menos alcanzaba la igualdad. Y después ya en tiempo de descuento, cuando ya el partido terminaba, se viene este tumulto donde se repartieron patadas y trompadas. Yo estuve con el árbitro después del partido, ya lo saludamos a Dani. Estuve con el árbitro en forma posterior al partido. Le dije si había expulsado a alguien, porque él no mostró ninguna tarjeta roja. Entonces, si había expulsado a alguien, nos iba a informar. Y textualmente lo que me dijo el árbitro: la lista es larga, la estoy preparando. La lista es larga, la estoy preparando. Aguárdeme un segundo, si le doy. No, yo ya está, ya vi todo lo que tenía que ver. Lo saludamos a Daniel Barrientos. Dani, ¿cómo te va? Pues estuvo conmigo en el fútbol. Lo del final fue un verdadero escándalo, a tal punto que el partido termina, no se reanuda el partido termina ya allí,
el árbitro seguramente cansado de tantas trompadas, termina el partido. Dani, ¿cómo te va? Un gusto, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge, Miguel, Aldo y al señor operador? Bien, sí, no, la verdad que por ahí Belgrano ganó sufriendo más de lo debido, ¿no? Como vos bien decís, pero lamentablemente terminó en una batahola. Yo pensaba y decía que únicamente esto se ve a nivel nacional o por ahí a nivel internacional, y lo que pasó hoy, para la poca gente que hoy concurrió al estadio de Belgrano, fue lamentable, ¿no? Lamentable cuando ya se jugaban 3 minutos de los 5 minutos que había adicionado el señor Sosa, que para mí en el primer tiempo ha sido excelente su actuación, no la segunda, porque hemos visto, y ustedes lo van a ver y lo van a corroborar en las imágenes, cuando alguien lo pueda ver el partido, hubo jugadas muy fuertes sobre jugadores Belgrano, e incluso por ahí en una de siga, y que podría haber sido una tarjeta, tranquilamente una tarjeta anaranjada, porque en un contragolpe, cuando Piedrabuena va en busca de hacer el cuarto gol, tengo entendido, tercero o cuarto gol, es derribado con un empujón en el pecho por un defensor de Huracán de Goya, y sin embargo el árbitro dejó seguir. A partir de ahí empieza, no digo a desesperarse Belgrano, porque todavía ganaba 3-1, porque el descuento de Cristian Sone fue a los 19 minutos del segundo tiempo, ya cuando Belgrano ganaba 3-0. Y bueno, decía, bueno, un descuento, un descuido, que todavía incluso en la transmisión decíamos quién fue el que hizo, pero resulta que fue el número 18 el que ingresó y convierte el gol para Huracán. Se pone Belgrano 3-1, incluso con algunos contragolpes más para poder cerrar, liquidar prácticamente el partido. No es así. Hay una jugada y un claro penal a los 33 minutos, 31, 32 minutos, un claro penal a favor del equipo de Huracán, y es donde Cristian Sone nuevamente pone, achica la diferencia, de 1-3 pasa a 2-3, y ahí es como que se desconcentra un poco el equipo de Belgrano. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si Huracán le convertía un gol más, iba ahí a la larga y ahí se iba a aspirar todo el sueño que tenía desde un comienzo, que ganando bien pasa a sufrir un poco, y bueno, y pasó lo que pasó en una jugada en el córner que da al Gimnasio. Hay una jugada entre Daniel Miño y no me acuerdo quién era el otro. Sone. 18, Sone. No, hay una jugada entre los de Belgrano. Hacen jugadas cortitas para que el tiempo transcurra, ¿no? Y bueno, y hay una jugada de por ahí en la segunda jugada. Primero lo hace, cobra falta, bueno, falta Belgrano. Lo vuelven a hacer la misma jugada cortita ahí para seguir que corriendo los minutos. Y ahí es donde, no sé si era Sone o Sone viene y le pega una patada a Miño. Y bueno, ¿qué hace Miño? Reacciona empujándole, viene el árbitro directamente, y lo expulsa, le muestra la tarjeta roja a Daniel Miño, y ahí es donde Daniel Miño le pega un golpe de puño al jugador de Huracán, que no me estoy acordando, no era Sone, sino era otro, creo que era el número 8, el número 7, algo así, y le pega una piña, le pega en la cara, y ahí es donde se armó el tumulto, piña acá, piña allá, policía, ingresaron la policía. El cuerpo técnico de Huracán queriendo pegarle a la policía. Bueno, el técnico, el señor Velázquez, le empujaba a la policía cuando la policía intentaba desapartar, porque ya se agarraron, el que venía se agarraban, le pegaba una patada, un piña. Póngale la calificación o hágase una imagen suya de lo peor que puede pasar dentro de
15, 20 jugadores en un solo sector y que tenga que ingresar la policía, que incluso creo que hay un policía que fue agredido, y después el señor Velázquez, que es el técnico de Huracán de Huracán de Goya, le quiere pegar a la policía, le quería pegar a la policía y le buscaba y le empujaba a la policía, y la policía muy bien actuando de una manera prudente para no por ahí sacarse y que todo se calme. Pero lamentablemente Aldo, y después vos lo vas a ver en la imagen porque está todo grabado por Gerardo, así que lo invito a la gente que pueda mirar el partido completo, y lamentablemente lo que pasó en el final no tiene justificación. Y después no sabíamos ni a quién le expulsó, sabemos que también le expulsa al arquero Cantero, aparte de Daniel Miño, que fue el que le mostró la tarjeta roja directamente a Sosa, y ahí es donde Miño le agrede al jugador y se arma la trifulca entre los dos equipos. Después entraba cualquiera, que uno le pegaba al otro. No, fue lamentable que termine una clasificación de Belgrano así, cuando tendría que haber terminado mucho mejor, mucho más tranquilo, porque vamos a ser sinceros, Belgrano en primer tiempo fue totalmente superior. Ese 2-0 fue un tipo mentiroso, podría haber hecho un poco más. La primera jugada clara lo tuvo el equipo de Huracán, en una jugada en el arco que da a la espalda al Colegio Salesiano, que no pudo agarrar bien la pelota, que era el número 11, y que lo tiró sobre el travesaño. Pero por eso te digo, Belgrano en el primer tiempo pudo haber sacado mucho más amplio el resultado, no lo pudo hacer, le faltó algunas precisiones. Por ahí el partido anterior decíamos sobre Piedrabuena que tiene que ser un poco más colectivo a veces jugando. Esta vez yo decía, bueno, enfrente tener el arco, pegarle al arco, podía haber metido, podía pegar en el palo, pero no, él quería jugar para Alfonso, pero no llegaba nunca por ahí el destino. Lamentable el final, clasificó Belgrano. Ahora decíamos con Jorge, el único resultado que le deje claro y tranquilo a Belgrano, tenía que ganar, y como te decía Jorge, ganaba bien en el primer tiempo, que podía haber terminado más de 2-0, así que lamentable lo del final. Vamos a ver cuando el árbitro, el señor Sosa, haga la lista, como te dijo Jorge recién, una lista bastante larga. Con este resultado, Belgrano clasifica primero en su grupo, está claro, ¿no? Sí. Primero Belgrano y segundo San Lorenzo de Montecaseros, según ellos ya clasificado también. Sí, para la siguiente ronda, digo, clasificado para la siguiente ronda. Lo que no se sabe, habría que seguramente el miércoles vamos a tener todo, es si clasifica como el mejor de los segundos, sí, entre los grupos de 4. Exacto. Porque si clasifica como mejor de los segundos, digamos que empezaría en la misma instancia que Belgrano. Si no, tendrá que jugar la etapa anterior, que tengo entendido empieza ahora prontito, Sí. No, lo que te contaba Dani es más o menos así, casi a la perfección. Lo que pasa es que lo que quiero agregar por ahí es que es una irresponsabilidad de algún jugador de Belgrano entrar en ese tipo de problemas, porque Belgrano es el que sigue en carrera. A Huracán de Goya no pierde nada, no tiene nada que perder. Si le echan a los 10 jugadores que estaban en ese momento, no pierde nada porque ya no juega más. Sin embargo, Belgrano tiene que continuar jugando. Si te echan 2 o 3 jugadores, los va a sentir. Y la verdad, porque uno no sabe quiénes pueden llegar a integrar la lista en este momento, porque fueron tantos empujones, tantas trompadas, que uno no sabe quién participó y quién no. Así que habrá que esperar la lista para saber qué es lo que pasó
¿Y qué jugador va a perder Belgrano? Porque va a perder un par, Daniel Miño seguro. Sí, bueno, además digo, no es que a Daniel Miño le mostraron la roja. Sí, roja directa. O sea que él, la próxima fase no la juega ya. No, directamente no. Mínimo 2. Mínimo. El Consejo Federal suele ser bastante estricto. El Tribunal Disciplinario puede ser estricto, Eso te estoy diciendo, no es lo mismo, digamos, que te expulsen en la liga, que te expulsen en esta clase de torneo, y con esto no te estoy atacando ni a vos ni a Miguel, que fueron parte de un cuerpo colegiado que sanciona, digamos, sino porque, como decís vos, a nivel, esto no va a corriente, va al tribunal del federal. Claro, lo que pasa, viste, Aldo, que acá en la ciudad de Curuzú-Guatía, por ahí uno toma en cuenta la cantidad de partidos que se juegan en el año. Claro, ¿no? por eso. Acá los clubes juegan 6 partidos al año. Le da 10 y tiene 2 años. Claro. Te queda de veto. No, eso se contempla. Claro. Y, viste, o sea, nadie quiere quedar a deber partido hasta el año siguiente. Pero... Aparte el tribunal acá hacen el 2x1. El 2x1, el 50% de la sanción que te corresponde, te cortan la mitad. Claro, sí. Todo por la cantidad de partidos. Claro, todo es así. Pero bueno, el tribunal suele ser más bravo en el Consejo Federal y tranquilamente pueden dar 4 fechas. 4 partidos tranquilamente te pueden dar. Me deja decir lo que estoy pensando, ¿no? Le dejo. ¿Hace cuántos minutos que estamos hablando de este tema? Porque es el tema más importante, digamos. Cuando deberíamos... Estar hablando de fútbol. Sí, es cierto. Siempre pasa. Bueno, estamos llegando casi... el tema de la camiseta, Miguel. Sí. ¿Qué pasa con la camiseta que queremos entregar? Está todo preparado. ¿Está todo listo? La gente tenemos varios mensajes ya, Sí, bueno, estamos... Para la gente que quiera, que está mirando, acá tenemos los numeritos, vamos anotando los nombres de la gente que va participando, anotamos, vamos a poner todo en una urna y después cada numerito de estos van a tener el nombre de la gente que participa en el... Exacto. A cualquiera de nuestros celulares puede llamar, al de Aldo Boto, al de Miguel Moscarela, al de Gerardo Blanco, al de Pichi Medina, al de Marco Favotti. Hoy pueden llamar al fijo de la radio y anotamos. Al fijo de la radio, al de Dani, al mío, a cualquier teléfono pueden mandar, porque en cualquier momento sorteamos. Jorge, para algunos que están escuchando hoy por primera vez, le explicamos un poquito lo de la camiseta. Sí. La camiseta tenemos gentilmente, si querés, Jorge, contalo vos, que fue con vos. Bueno, esta camiseta es la de Joaquín Escobar, que paralelamente a este comentario, Joaquín Escobar fue mirado en Mar del Plata al viajar con el futsal de tiro federal, y fue mirado por la gente de Racing, que ya tenía algunos datos de este chico, Joaquín Escobar, y les ha encantado, les ha gustado, y lo convocaron para una prueba que le iban a hacer en Buenos Aires, en el Club Racing Club. Una prueba que ya se está haciendo, porque Joaquín ya viajó, ya se fue. Nos dejó la camiseta, Joaquín, para que sorteemos a todos ustedes, a nuestros oyentes. Así que nada, tienen que participar, tienen que mandar su nombre, un mensajito. Yo quiero participar por la camiseta de Joaquín y chau. Sí, lo que quiera, está un participando. saludo, una crítica, cualquier lo que quiera, mensaje y tomamos los datos. Sí, y hablando de eso, hablando de crítica, o de llamados telefónicos, o de mensajitos, es lindo también que la gente participe de las cosas que estamos hablando nosotros. Sí, seguro. ¿Qué pasó con Córdoba? ¿Qué pasó con San Martín? ¿Qué pasó con Amad? Si le gustó, si no le gustó, los que vieron. ¿Qué pasó hoy en el partido de Belgrano y Huracán? ¿Qué les pareció? Si le gustó, si no le gustó, ¿qué le pareció el arbitraje? ¿Qué le pareció el incidente del final? Etcétera, etcétera, ¿no? Algún comentario, cualquier cosa que quieran participar. No vamos a hacer un ida y vuelta si no quieren, sino simplemente llamar para opinar de cualquier tema, de cualquiera
de las cosas que nosotros estamos analizando, ¿no? Y que no sería hay, lindo que la gente participe. Pero también. por supuesto, Jorge, que la gente que por ahí está escuchando y no comparte alguno de nuestros criterios. ¿Alguna opinión tuya, alguna opinión mía o de Daniel? Que lo exprese, e inclusive lo vamos a dar a conocer, siempre y cuando que sea con respeto. Claro. A las que vienen con falta de respeto no las vamos a dar a conocer, porque no se trata de eso. Seguro. Pero sí de que tenga una opinión diferente Pero por supuesto. o una opinión igual, quieren compartir, no hay ningún problema. Bien. Aldo, ¿te quedó algo? Si no te despedimos, ¿eh? A ver, ¿dónde me escuchás? Sí, perfecto. Sí, a mí felicitar a los muchachos de Cruz San Martín, reiterar las felicitaciones por la organización, realmente nos trataron muy bien. Y bueno, el miércoles esperarlos de nuevo para seguir hablando de deporte. Me da la sensación que vamos a tener unas semanitas de descanso en lo que tiene que ver a primera división y torneos oficiales, porque el básquet va a cortar hasta fines de enero seguramente, y porque tenemos que esperar a que se defina el rival de Belgrano en el regional amateur, que va a ser nuestro caballito de batalla este verano, o este diciembre, si se quiere, hasta que Belgrano le dé las pilas para jugar este torneo, ¿no? Que no es fácil, dicho sea de paso, pero bueno, está bueno tener todos los años representantes curuzucuateños en los torneos nacionales. Sí, vos sabés, Aldo, que también está en carpeta la transmisión de algún cuadrangular final de las categorías formativas de básquet, y que se hacen acá, o por ahí afuera también, y con la definición de la séptima y de la quinta división de la Liga General Belgrano, que por ahí nos animamos y transmitimos algún partidito también, ¿eh? Así que atención porque no se trata solamente de San Martín en el Federal o de Belgrano en el Federal, se trata de cubrir, ¿no es cierto?, la expectativa que hay con respecto también a las formativas de básquet, a las inferiores de fútbol, ¿no? Y no sé, ¿por qué no? Algún otro partido que podamos allí encontrar para poder transmitir, ¿no? Con respecto a eso, bueno, Jorge, a usted le encanta buscar algo para transmitir también. Tenemos la posibilidad igualmente que nos da la radio en este caso de utilizar la FM para todas las transmisiones que podamos, y bueno, cuando tengamos espacio en las dos, como hacemos el programa por AM y FM, lo haremos en las dos, pero sí, vamos a estar dispuestos, está el equipo técnico, estamos adquiriendo algunas cositas más que nos pueden llegar a servir, y atención con el campeonato gigante de los barrios, que puede llegar a tener algún programita especial también, ¿eh? Bueno, perfecto. Quería decir de que lo de las inferiores, en el caso de la séptima, son más chicos. Pero de la quinta, la importancia que tiene que ya hay chicos que están jugando en primera. Sí, totalmente. O sea, están ahí chicos que los... Pero la séptima igual vamos a... Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque los chicos se vuelven... pero bueno, usted sabe que... ansioso por... Usted sabe que yo voy y me como 3 partidos, 4 partidos, no importa. Bueno, relator tenemos, comentarista también. A Dani también le encanta, la verdad que le gusta mucho el fútbol de inferiores. Cebador de mate probablemente tengan también. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y me anoto. Todo puede. Una cosa le digo, ya le mando un saludo a mi hermano que está escuchando, y él dice, yo quiero la camiseta. Está en Buenos Aires él. Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama él? Horacio Barrientos. Horacio Barrientos, anótelo. A Daniel Martínez, que es el último que me llevó, lo anotó, ¿no? Sí. Bueno. Justo le pasé el link para que vea el programa, y ahí... Muy bien. Quiero la Está bueno, en este caso que es su hermano... Ay. No, porque es interesante la aclaración. Acá ponemos hermano y vamos a ver quién es. Porque por ejemplo, Daniel Martínez, puede haber más de un Daniel Martínez. Claro, sí. A eso voy. Sí. Que por ahí hay algunos... Ponele Daniel Martínez, más conocido por nosotros, es Dani. O tenemos que poner los 3 últimos números de documentos. Claro. O de teléfono. Para evitar... Porque sí, puede pasar, puede pasar eso. Bueno, yo el de Martínez le puedo dar enseguida. Bueno, Aldo, ¿te despedimos? Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, nos escuchamos el miércoles. Porque tenemos que cerrar el programa.
Un abrazo grande, Aldo. Bueno, ahí estaba Aldo Boto, prácticamente tenemos que cerrar el programa, Miguel. Sí. 21 horas cerramos el programa. Pero bueno, esto recién comienza porque hoy es lunes. Tenemos muchas cosas. 8 de diciembre clasifica como mejor segundo. Está pasando el colega aquí. A ver, espérenme un segundito porque esto le va a interesar a Aldo también si está escuchando. Clasificados a octavos de final: Deportivo Empedrado de Corrientes, Villa Alvear de Resistencia, Potrero de Quitilipi, eso es en el Chaco, Bartolomé Mitre de Posadas, Guaraní Antonio Franco, también de Posadas, el Deportivo Mandillú de Corrientes, 1 de Mayo de Formosa, 8 de diciembre de Formosa, Esportivo Cultural Castelli. Y acá tenemos la zona 10, 1 de Mayo de Formosa, clasificó a la tercera ronda, 8 de diciembre de Formosa también, clasificó a la tercera ronda. Y por la zona 11, Deportivo 24 de junio, Buenavista, clasificó a la tercera ronda, Talleres de Clorinda, clasificó a la segunda ronda. ¿Pero dónde está Belgrano acá? Belgrano no... Ah, no, acá está. Clasificado, claro. Después de Deportivo Cultural de Castelli, Deportivo 24 de junio Buenavista, Resistencia Central de Resistencia y General Belgrano de Cursucotiá. Y a la segunda ronda pasaron Esportivo Pampa, de Pampa del Infierno, te regalo para ir a la ahí, vuelta. Santiago del Estero, por qué sé yo dónde. La Cantera, vamos, la Cantera todavía, pero bueno, esta es de Posadas. General Belgrano de Quitilipi, Huracán Corrientes, Atlético Talleres de Clorinda, Río Teuco de Pampa del Indio, San Lorenzo de Monte Caseros y Deportivo Municipal de La Leonesa. Así que Belgrano está ya en la tercera ronda del campeonato, octavos de final. ¿Verdad? La verdad que completito para la gente, así que listo. Gracias, disculpe Jorge, gracias a Walter Martínez, que un fiel escucha y también quiere participar. Mandela Martínez. Mandela para los amigos. Bueno, 678 termina el número de teléfono de Daniel Martínez. Así que ya le ponemos. Nos está corriendo la cortina, muchachos. Nos tenemos que despedir. Miguel, muchas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles, si Dios quiere. Sí, déjenme saludar a Gerardo Blanco, que bien, es nuestro compañero. Un crack. Un verdadero crack. Dani, gracias. Muy Bueno, amable. será hasta el miércoles, si Dios quiere, y que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy, señoritas y señores y señorones. Esto es Cortita y al Pie. Un abrazo para todos, muchas gracias. Será hasta el día miércoles. Cortita